¿Crees que algunas criaturas extintas nunca desaparecieron realmente, sino que fueron llevadas a otro lugar? Y si es así, ¿cuánto de eso estarías dispuesto a creer? En el video de hoy de Archivo Misterioso, no hablaremos de leyendas antiguas o películas de Hollywood. Vamos a hablar sobre videos reales, sin logotipos, sin confirmaciones oficiales y sin explicaciones claras. Desde dragones apareciendo dentro de laboratorios, casas particulares e incluso en medio de autopistas, hasta un T-Rex siendo transportado directamente por calles de la ciudad. Quédate hasta el final y dime, ¿qué es lo que tus ojos realmente creen en este momento? Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones para que te mantengas al día con las próximas actualizaciones. Sin más preámbulos, comencemos. El Triceratops en el laboratorio. Todo empezó cuando un video muy extraño apareció de repente en internet, sin que nadie supiera de dónde venía. No tenía logotipos de empresas ni nadie que explicara lo que estaba pasando, solo mostraba el interior de un laboratorio de máxima seguridad, con paredes blancas y luces muy frías. En el centro de la habitación, un grupo de científicos rodeaba en absoluto silencio un objeto enorme que estaba cubierto por una sábana. Cuando por fin retiraron la tela, la gente que veía el clip se quedó sin aliento al descubrir que lo que había debajo era un Triceratops. No se trataba de un muñeco ni de un efecto especial de película, sino de un animal que se veía totalmente real. La criatura parpadeó, su pecho subía y bajaba con calma y se podía notar cómo su piel se tensaba con cada respiración, igual que la de cualquier ser vivo. Lo que resulta verdaderamente inquietante de la grabación no es solo la existencia del dinosaurio, sino la actitud de los científicos. En lugar de celebrar este logro histórico con aplausos o gritos, todos mantenían un silencio muy pesado y sombrío, como si se dieran cuenta de que habían cruzado un límite ético que nunca debió romperse. Según las historias que se cuentan en la red, se supone que este animal jamás debería haber sido visto fuera de esas instalaciones. El miedo no es que el dinosaurio sea una fiera peligrosa, sino que nadie tiene idea de qué pasaría si un ser de hace millones de años entrara en contacto con nuestro ecosistema actual. Algunos piensan que esto es el resultado de experimentos genéticos ultrasecretos, mientras que otros sospechan que el video es solo una distracción para que no nos fijemos en proyectos todavía más oscuros. Sea cual sea la verdad, queda claro que, si el video es auténtico, la humanidad ha iniciado algo que quizás no sea capaz de detener. El dragón en la autopista A12, Inglaterra. ¿Alguna vez has visto un dragón tirado en medio de una autopista? No en una película de fantasía, sino en una carretera ya conocida por cosas que no son exactamente normales. Las imágenes fueron enviadas a Archivo Misterioso por Mark Holloway, un hombre de 41 años, quien se desempeñaba como conductor de logística de Essex, Inglaterra. Según Mark, el incidente ocurrió en la A12 cerca de la salida de Colchester al atardecer, durante la hora punta. Esta área ya tiene mala reputación. Los lugareños hablan a menudo de luces extrañas en el cielo, desapariciones de vida silvestre sin dejar rastro y terrenos militares vallados a lo largo de la ruta sin un propósito claro. Mark dijo que los autos de repente frenaron en seco. Sin accidente y sin algún vehículo averiado, solo una parada forzada. Al acercarse, se dio cuenta de que lo que bloqueaba la carretera no era un objeto. En el asfalto yacía una criatura masiva, más larga que una autocaravana, con gruesas escamas de color verde amarillento, espinas recorriendo su espalda y dos grandes alas plegadas contra el suelo como un antiguo reptil volador. Insiste en que vio el pecho de la criatura moviéndose ligeramente y su cola contrayéndose de forma lenta, nada que ver con un accesorio mecánico. Más de una docena de personas se bajaron de sus autos y observaron desde la distancia. Nadie se acercó. La atmósfera no era de caos, sino de un silencio antinatural, como si todos entendieran que estaban presenciando algo que no debería existir allí. Lo que hizo sospechar a Mark fue la rapidez con la que apareció un grupo de personas con chaquetas oscuras. No venían con automóviles de policía ni poseían placas, sin embargo, controlaron la situación a la perfección. Indicaron a los conductores que dieran la vuelta sin explicaciones ni discusiones. Algunos lugareños afirmaron más tarde que durante mucho tiempo se había rumoreado que la zona albergaba experimentos gubernamentales o la contención de entidades biológicas clasificadas, pero nunca había surgido ninguna prueba. Cuando Mark regresó a ese tramo de carretera 2 horas después, todo había desaparecido. Sin criaturas, sin marcas de arrastre, y sin declaraciones oficiales, solo una carretera vacía como si nada hubiera pasado. El dragón de agua del Amazonas, Perú. A continuación, una criatura que parece un dragón, pero esta vez emerge del agua como un cocodrilo. Este video fue enviado a nuestro canal por Daniel Rojas, de 34 años, guía de botes local en la región de Madre de Dios, Perú, cerca del borde de la selva amazónica.
Según Daniel, el metraje fue grabado durante un tour ecológico por un pequeño afluente del río, raramente visitado y casi sin señal de teléfono. En un principio, todo era normal, había agua marrón turbia, vegetación densa, aire húmedo y un silencio roto solo por insectos. Daniel dijo que estaba filmando dos objetos blancos flotando en la superficie, asumiendo que eran hojas grandes o redes de pesca abandonadas, pero segundos después, uno de ellos se movió. No a la deriva, sino emergiendo. Del agua surgió un cuello largo y delgado con una estructura que claramente se asemejaba a vértebras. La cabeza era pequeña y estrecha, diferente a la de un cocodrilo o una serpiente de agua. Lo que hizo que Daniel se quedara mirando fue cómo la criatura mantenía la cabeza erguida, como si estuviera observando el bote. En un momento, incluso extendió las alas. No atacó, y tampoco emitió algún sonido, permaneció quieta unos segundos y luego se hundió lentamente, dejando ondas circulares expandiéndose hacia afuera. Esta área ya alberga historias extrañas. Los lugareños hablan de una criatura llamada la pequeña Yakumama, que es una cría de dragón de agua que se cree es descendiente de especies antiguas que nunca desaparecieron del todo. También hay rumores de que grupos de investigación secretos establecieron estaciones de observación biológica cerca antes de abandonarlas repentinamente, dejando zonas restringidas sin explicación. Daniel insiste en que el video no está editado, no es inteligencia artificial ni un montaje. También dijo que después del incidente, nunca regresó a ese afluente porque los animales del área comenzaron a desaparecer de forma inusual durante varios días. No puedo confirmar que esta criatura sea real, pero una cosa es cierta, en el Amazonas, no todo lo que vive bajo el agua está registrado en los libros de biología. Los depredadores en la carretera. ¿Qué harías si estuvieras parado en una carretera desierta y te dieras cuenta de que ya no eres el depredador? Esa sensación de terror puro es exactamente lo que vivió la persona que grabó este video. Al principio, las imágenes parecen normales, se ve una ruta vacía, se escucha el sonido suave del viento y no hay ninguna señal de que algo malo esté por pasar. No obstante, de un momento a otro, la cámara empieza a temblar ligeramente porque algo se mueve a un lado del camino. Lo que empieza como una mancha borrosa entre los arbustos se convierte en algo imposible de ignorar apenas unos segundos después. De repente, dos criaturas extrañas están allí paradas. Tienen cuerpos bajos, compactos y llenos de músculos, con cabezas pequeñas y hocicos alargados. La forma en que mueven y ladean el cuello no se parece a la de ningún animal que conozcamos hoy en día. Lo que realmente te hiela la sangre es la mirada de esos seres. En sus ojos no hay miedo ni simple curiosidad, lo que se ve es puro instinto de caza, como si estuvieran calculando la distancia, la velocidad y el momento exacto para atacar. En cuanto una de las criaturas da un paso hacia adelante, el camarógrafo entra en pánico y empieza a correr desesperado. La imagen se vuelve caótica y se escucha su respiración agitada, pero lo más aterrador es que los animales no rugen ni hacen ruido. Ese silencio absoluto es lo que hace que la escena sea una pesadilla. Más tarde, la gente que analizó el video cuadro por cuadro encontró rasgos que coinciden perfectamente con las descripciones de los velociraptores, como su postura, su forma de correr y esos movimientos de cabeza sincronizados. Aunque algunos dicen que todo es un montaje, queda la duda de quién se tomaría la molestia de actuar algo así en medio de la nada, mostrando un miedo tan real y sin intentar ganar dinero o fama después. El video se corta justo cuando el hombre logra perderse de vista, dejándonos con la inquietante sensación de que, en algún rincón del mundo moderno, los depredadores que creíamos extintos todavía nos están observando. El ladrón de maíz, Texas. Este relato es especialmente inquietante porque no tiene monstruos rugiendo ni ataques dramáticos, sino una escena casi normal que, precisamente por eso, resulta mucho más perturbadora. Todo sucedió una tarde en la que Evan Mitchell se detuvo en un camino de tierra junto a un enorme campo de maíz al norte de Houston. Su única intención era grabar el atardecer para probar su cámara nueva, enfocando las plantas altas que se movían suavemente con la brisa bajo una luz dorada y tranquila. De pronto, la cámara captó algo extraño, una criatura encorvada que arrancaba mazorcas con sus propios brazos. Se movía de forma rápida pero torpe, como un ladrón que intenta pasar desapercibido mientras roba. Durante unos segundos, el ser no se dio cuenta de que le estaban filmando, hasta que Van hizo un pequeño ruido al mover la cámara. En ese instante, la criatura giró la cabeza de golpe y clavó su mirada directamente en el lente. No hubo gruñidos ni amenazas, fue un momento de parálisis absoluta, como cuando alguien es atrapado haciendo algo malo. Inmediatamente después, el ser retrocedió asustado, tropezó con los tallos de maíz y cayó de lado, llevándose consigo una fila entera de plantas de maíz. Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos, no hubo gritos ni ruidos extraños, solo una huida caótica y desesperada. La criatura rodó hacia el interior del cultivo,
dejando un rastro de destrucción a su paso hasta que desapareció por completo. Lo más curioso es que en esa zona siempre han existido rumores sobre cosechas dañadas sin que aparezcan huellas de animales conocidos, y se dice que muchas veces las autoridades cierran los campos tras inspeccionarlos sin dar nunca una explicación clara de lo que encontraron. El dragón doméstico. Me encontré con este video por pura casualidad y me tomó apenas unos segundos decidir que debía incluirlo en esta lista. Lo que se ve es realmente increíble. Un pequeño dragón caminando por el suelo de una sala, moviéndose sobre la madera justo al lado de un sofá, como si fuera lo más normal del mundo. Al principio solté una carcajada, pensando que se trataba de otra broma hecha con efectos especiales de computadora. Sin embargo, mientras más veces veía el clip, más incómodo y extrañado me sentía. La piel de la criatura tenía una textura muy detallada, se podían ver claramente las púas en su espalda y tenía una cola idéntica a la de un dragón de leyenda. Lo más curioso es que el animal no parecía asustado ni salvaje, al contrario, se comportaba como una mascota domesticada que conoce perfectamente cada rincón de la casa. Hubo un detalle que me llamó mucho la atención, el momento exacto en que giró el cuello para seguir con la mirada el movimiento de la cámara. Mientras tanto, la persona que grababa se mantenía totalmente tranquila, sin mostrar ni un poco de miedo, como si estuviera grabando a un perro o a un gato. Esto me hace preguntarme con mucha seriedad, ¿será que realmente existen personas entrenando dragones en el mundo real? La criatura en la jaula, al borde de la carretera. A veces, los descubrimientos más inquietantes no ocurren dentro de laboratorios secretos ni en medio de bosques profundos, sino a la vista de todo el mundo. Este caso se dio a conocer cuando se viralizó un video de un remolque estacionado a un lado de la carretera, donde un grupo de curiosos se había reunido para mirar. En el centro del lugar había una jaula pequeña, de esas que se usan para pájaros, pero lo que había dentro no era una mascota común, era una criatura diminuta que se parecía exactamente a un dinosaurio. Lo que más nervios generaba era su comportamiento. El animal se movía con mucha lentitud y comía con total tranquilidad, sin mostrar señales de miedo ni de agresividad. La criatura tenía una piel de textura áspera, una cola larga y una forma de cuerpo que no encaja con la de ningún reptil que conozcamos hoy en día. Al inicio, algunos de los presentes se rieron pensando que era una broma o algún animal con una deformidad, pero al acercar la imagen con el zoom, los detalles hacían que fuera muy difícil de creer. Se podía ver cómo doblaba sus patas delanteras y cómo ladeaba la cabeza al reaccionar a los ruidos del ambiente. Lo más impactante eran sus ojos, que no tenían la mirada dócil de una mascota, sino la expresión cansada de un animal salvaje que no pertenece a este tiempo. Como era de esperarse, las teorías aparecieron de inmediato. Algunos piensan que es una especie antigua que logró sobrevivir oculta hasta ahora, mientras que otros sospechan que es el resultado de experimentos secretos para crear híbridos genéticos. No obstante, lo que más asusta a muchos es la actitud indiferente del dueño, quien actuaba como si tener encerrado a un ser de otra era fuera algo completamente normal. El video termina sin decir a dónde se llevaron al animal y nunca hubo más noticias al respecto. Esa desaparición tan silenciosa es, quizás, la parte más aterradora de la historia. Si algo así puede aparecer a plena luz del día frente a extraños, ¿cuántas cosas más existirán ahí fuera que todavía no hemos notado? Si estos clips te están impactando tanto como a mí, aprovecha este pequeño receso para suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que puedas seguir disfrutando de más segmentos aterradores como los que acabamos de ver. ¿Ya le diste a la campanita? Entonces continuemos con el siguiente metraje. El grifo de Rumanía. Es probable que alguna vez hayas escuchado hablar de los grifos, esos seres mitológicos con cuerpo de león y cabeza de águila, y hayas pensado que solo existen en los cuentos de hadas. Sin embargo, un hombre llamado Lucas ya no opina lo mismo. Este video fue grabado por él, un documentalista independiente de vida silvestre, mientras se encontraba en el bosque de Oia, cerca de Cluj, en Rumanía. Ese lugar ya es famoso por su niebla espesa, por hacer que las brújulas fallen y por historias de animales extraños que vienen desde la época de la Unión Soviética. Lucas llegó al bosque cerca de las 6 de la mañana, pero no buscaba nada sobrenatural, solo quería filmar cómo se levantaba la niebla al amanecer. Justo antes de empezar a grabar, notó algo inquietante: todos los sonidos de la naturaleza desaparecieron de golpe. Los pájaros dejaron de cantar y el viento se detuvo por completo, como si alguien hubiera puesto el bosque en silencio con un control remoto. Cuando apuntó su cámara hacia adelante, la criatura ya estaba allí, frente a él. Tenía un cuerpo grande y poderoso, con 4 patas de felino y unas alas anchas plegadas sobre su espalda. Su cabeza se parecía a la de un ave de rapiña, con un pico corto, ojos profundos y 2 cuernos que se curvaban hacia atrás. Además, tenía un pelaje grueso alrededor del cuello que encajaba perfectamente con las descripciones de los grifos en los libros antiguos.
El animal no intentó atacar, simplemente se quedó observando. Cuando Lucas dio un paso hacia atrás por puro instinto, la criatura abrió un poco sus alas, no para salir volando, sino como una advertencia para que no se acercara más. Segundos después, se dio la vuelta y caminó tranquilamente hacia la niebla hasta desaparecer entre los árboles sin dejar huellas claras en el suelo. Los habitantes de la zona hablan de un pájaro león del bosque que suele aparecer cuando la niebla es más densa. También existen rumores sobre un antiguo centro de investigación animal de la época de la Guerra Fría que estaba ubicado cerca de allí y que luego fue abandonado, lo que hace que muchos se pregunten si este ser es un mito o un experimento olvidado. El raptor en la cámara de rastreo. Imagínate que instalas una cámara de vigilancia en medio del bosque esperando captar imágenes de ciervos, zorros o quizás algún oso que ande merodeando por la zona. Lo último que esperarías encontrar es lo que apareció en este video. Un investigador colocó una cámara trampa en lo más profundo de un bosque muy espeso, un lugar donde casi no llega la gente, con el fin de registrar la actividad de los animales nocturnos. Al principio, todo estaba en calma, de hecho, había un silencio demasiado extraño. Las primeras imágenes solo mostraban el movimiento del viento, hojas secas y algunas sombras que pasaban de largo. De pronto, algo cruzó frente al ente a una velocidad increíble, mucho más rápido de lo que podría correr cualquier animal normal de la zona. Al ver la grabación en cámara lenta, los espectadores no podían creer lo que estaban viendo, una criatura delgada que se movía muy cerca del suelo. Tenía unas patas traseras largas y muy potentes, con un cuerpo compacto diseñado perfectamente para la caza. Lo que realmente pone los pelos de punta son sus ojos, que al reflejar la luz infrarroja de la cámara brillaban con una intensidad aterradora. No era un ciervo ni un lobo, sus rasgos coincidían exactamente con las descripciones clásicas de un velociraptor. El animal no se detuvo a curiosear ni dudó un segundo, simplemente corrió entre los árboles a una velocidad imposible, como si conociera el bosque a la perfección. Segundos después, desapareció de la vista dejando la imagen vacía. Cuando el investigador revisó el material, confesó que no sintió el típico miedo de un susto repentino, sino una inquietud muy profunda, como si hubiera grabado algo que simplemente no debería existir en nuestro tiempo. Aunque algunos escépticos dicen que el video es falso, los expertos en vida silvestre coinciden en que ningún animal conocido se mueve de esa manera. Si esto es realmente un depredador de la antigüedad, la pregunta ya no es qué es esa criatura, sino cuántas más de su especie andan sueltas por ahí fuera. Los triceratops en la carretera. Cuando viajas de noche por carretera, lo normal es que tu mayor miedo sea quedarte dormido o que se te acabe el café. Pero para este taxista, lo que casi lo hace perder el control fue un encuentro que parecía sacado directamente de la prehistoria. Todo quedó registrado en la cámara de seguridad de su auto mientras recorría una ruta completamente oscura, con solo las luces de sus faros iluminando el camino. De repente, tuvo que frenar en seco con el corazón a 1000 por hora. En un principio pensó que se trataba de ganado o de algún animal salvaje de gran tamaño, pero cuando las luces apuntaron directamente hacia adelante, la verdad quedó al descubierto: eran dos triceratops. Eran enormes y pesados, con esos cuernos macizos y curvos y esos cuerpos robustos que todos hemos visto en los libros de dinosaurios. Lo más increíble es que los animales no se asustaron ni salieron corriendo. Se quedaron allí plantados, como si fueran antiguos guardianes vigilando quien se atrevía a pasar por su territorio. Su comportamiento fue muy extraño. Se detuvieron, giraron la cabeza para mirarse el uno al otro durante unos segundos, como si se estuvieran comunicando en silencio, y luego se apartaron tranquilamente hacia un lado para dejar libre la carretera. No hubo rugidos, ni intentos de ataque, ni ninguna amenaza. El conductor se quedó totalmente paralizado por el asombro. Tan rápido como aparecieron, los dos gigantes se internaron en el bosque que bordeaba el camino y desaparecieron en la oscuridad. Solo en ese momento, el hombre se atrevió a seguir conduciendo. Tiempo después, él confesó que lo que más lo atormenta no es cómo se veían, sino la sensación que le dejaron. Fue como si hubiera atravesado una grieta en el tiempo, como si el pasado hubiera salido a la carretera para dejarlo pasar y luego se hubiera vuelto a cerrar de golpe. El Yeti en el camino forestal. Si alguna vez has escuchado el consejo de no conduzcas de noche por bosques profundos, este video te dejará claro el motivo. Todo sucedió en una noche cerradísima, sin luna, mientras una mujer manejaba por una carretera forestal muy apartada donde casi no había señal de celular. El ambiente era extraño y el silencio resultaba sospechoso, no se escuchaban insectos ni soplaba el viento, hasta que de pronto vio algo parado en medio del camino. Al principio, pensó que el cansancio le estaba haciendo ver cosas, pero al acercarse, la figura se volvió real. Era una masa oscura enorme, cubierta de pelo y totalmente inmóvil. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la forma se volvió imposible de ignorar.
Aquello era mucho más alto que un hombre, tenía hombros muy anchos, un pelaje espeso y lo que parecía ser un extraño cuerno en la cabeza. No era un oso, ni un ciervo, y definitivamente no parecía alguien disfrazado. En el momento en que las luces del auto le iluminaron la cara, sus ojos brillaron intensamente mientras miraba fijo hacia el vehículo. No era una mirada de curiosidad, sino una advertencia clara, como si le estuviera ordenando que no se acercara más. La mujer detuvo el auto y, con las manos temblándole del susto, logró grabar apenas unos segundos. La criatura no intentó atacar ni salió corriendo, simplemente se quedó allí plantada, bloqueando el paso. Ese silencio absoluto hizo que el miedo fuera todavía más insoportable. Al final, ella decidió poner marcha atrás y alejarse de allí lo más rápido posible, sin atreverse a seguir adelante. El video se corta de golpe cuando ella da la vuelta para escapar. Aunque no hay más pruebas ni una explicación oficial, muchos de los que han visto las imágenes coinciden en que la criatura se parece muchísimo a las descripciones del legendario Yeti. Y si estos seres realmente existen, queda claro que no les gusta ser molestados, especialmente de noche en caminos que los humanos quizás nunca debimos construir. La cosa que cruza la carretera. Existe una regla que nadie escribe, pero que todos deberíamos seguir al conducir de noche. Si ves algo arrastrándose al otro lado de la carretera y tu cerebro no es capaz de entender que es en menos de 2 segundos, lo mejor es no detenerse a mirar. Este video empieza como tantos otros grabados por cámaras de seguridad en autos, una carretera solitaria, las luces delanteras iluminando el asfalto y ni un solo vehículo viniendo en dirección contraria. De repente, aparece una figura pequeña y baja que avanza arrastrándose por el suelo. Originalmente, el conductor pensó que se trataba de un niño jugando con un monopatín o haciendo algo arriesgado en la oscuridad. Sin embargo, a los pocos segundos, esa idea se borró de su mente. Aquello no se deslizaba, se arrastraba de una forma que no parecía humana. Sus extremidades se doblaban en ángulos imposibles y sus articulaciones se veían totalmente fuera de lugar. La criatura no emitió ningún sonido ni reaccionó de ninguna forma ante las luces intensas del vehículo, simplemente terminó de cruzar y se perdió en las sombras. Lo que hace que este video sea tan perturbador no es que la imagen sea nítida, sino precisamente lo contrario. No se ve tan claro como para identificar qué es, pero se ve lo suficiente como para saber que no es nada normal. Al revisar la grabación, el conductor comentó que sintió que era algo que no pertenecía a ese lugar y que solo estaba de paso. No intentó atacar ni pidió ayuda, simplemente cruzó el camino. Hay quienes dicen que se trata de algo sobrenatural, mientras que otros piensan que podría ser una criatura desconocida o con alguna deformidad. En lo que todos coinciden es en una cosa: si te encontraras con algo así en la vida real, no querrías volver a pasar por esa carretera nunca más. Las crías de dinosaurio en el desierto. Imagina que sales a fotografiar la naturaleza esperando encontrar lagartos comunes, aves marinas o quizás algunos antílopes. Lo que menos te esperas es que la historia misma salga arrastrándose de entre la arena. Este video fue captado por un fotógrafo que trabajaba en una zona de dunas muy apartada. Al principio, el hombre notó unos movimientos ligeros en la parte alta de una duna, como si fueran pequeños roedores o reptiles buscando algo de comer. Sin embargo, al usar el zoom de su cámara, se dio cuenta de que algo no encajaba en absoluto. Aquellas pequeñas criaturas no se parecían a ninguna especie animal que exista hoy en día. Tenían cuerpos delgados, colas largas que usaban para mantener el equilibrio y cabezas pequeñas con ojos situados en una posición extraña. La forma en que subían por la arena era idéntica a las reconstrucciones de bebés dinosaurio que aparecen en los libros de paleontología. Lo más curioso es que no salieron corriendo asustados, sino que se movían con mucha coordinación, deteniéndose de vez en cuando para vigilar su entorno, como si estuvieran en estado de alerta constante. En un momento del video, se ve a una de estas criaturas ponerse de pie para mirar directamente hacia la cámara, una imagen que les puso los pelos de punta a todos los que la vieron. Como era de esperar, las teorías no tardaron en aparecer. Algunos piensan que son especies antiguas que han logrado sobrevivir en condiciones extremas durante millones de años, mientras que otros sospechan que son el resultado de experimentos científicos que se salieron de control y terminaron libres. Pero lo que más preocupa a la gente es que, si realmente se trata de crías de dinosaurio, la gran pregunta no es solo de dónde salieron, sino dónde están los adultos que deberían estarlos cuidando. El video termina justo cuando los pequeños seres desaparecen tras la cima de la duna, sin dejar rastro ni dar más explicaciones. Es suficiente para que cualquiera se pregunte si nuestro mundo es mucho más antiguo y misterioso de lo que nos han enseñado. El T-Rex en el camión. Hay cosas que uno simplemente no espera encontrarse a plena luz del día.
Una es un T-Rex, la otra es ver a ese mismo T-Rex siendo transportado en un camión mientras cientos de personas lo ven pasar como si nada. Este video fue grabado en una carretera principal, donde un camión de carga pesada transportaba algo tan impresionante que obligó a todos los conductores a frenar para mirar. En el remolque descansaba un T-Rex gigantesco, amarrado con estructuras de acero y cables gruesos. En un inicio, la mayoría pensó que se trataba de un modelo mecánico para alguna película, pero mientras el camión avanzaba, el cuerpo y la cabeza de la criatura se movían con los baches del camino de una forma tan pesada y natural que era difícil creer que fuera de plástico. Su tamaño era tan descomunal que hacía que los autos de al lado parecieran juguetes. Lo más extraño de todo fue el momento elegido para el traslado, como si los encargados del transporte confiaran plenamente en que nadie creería lo que estaba viendo con sus propios ojos. Y tenían razón. En Internet, la gente se dividió en dos grupos. Unos decían que era una simple figura para un parque temático o un museo. Otros, en cambio, se hacían preguntas más inquietantes. ¿Por qué lo amarraron como si fuera un animal vivo en lugar de una estatua? ¿Y por qué moverlo de día en lugar de hacerlo a escondidas por la noche? El video no revela hacia dónde iba el camión ni ofrece ninguna explicación oficial, pero deja una sensación muy clara. A veces, lo más aterrador no es si la criatura es real o no, sino el hecho de que puede pasar frente a nosotros a plena luz del día y seguimos conduciendo como si nada hubiera pasado. El centauro del acantilado, Teruel, España. Me encontré con este video mientras navegaba por TikTok a altas horas de la madrugada. Se dice que el autor de la grabación es Miguel Ramírez, un hombre que vive cerca de una zona de acantilados a las afueras de Teruel, en España. Según cuenta en la descripción, Miguel estaba simplemente grabando el paisaje mientras todavía quedaba algo de luz solar, cuando de pronto notó un movimiento extraño en la parte de abajo de la imagen. Él se quedó quieto, sujetó bien su cámara para que no temblara y, cuando la imagen se enfocó, se dio cuenta de algo increíble. Había una figura escalando una pared de roca casi vertical. Lo que vio era impactante. La parte de arriba del cuerpo era la de un hombre sin camisa, que usaba sus manos para agarrarse con fuerza a las grietas de la piedra, pero la parte de abajo era totalmente la de un caballo, con sus patas, pezuñas, músculos potentes y una cola que se movía con cada paso. La criatura subía despacio pero con mucha seguridad. Ambas mitades del cuerpo se coordinaban con tanta naturalidad que el movimiento no se veía para nada extraño ni torpe. Después de observarlo por unos segundos, Miguel empezó a respirar muy rápido y la cámara comenzó a temblar. Parece que en ese momento le cayó el 20 de que estaba viendo a un centauro, una criatura que solo debería existir en las leyendas. El susto fue tan grande que bajó la cámara de inmediato, la apagó casi por instinto y se fue directo a su casa, caminando la oscuridad sin decir una sola palabra. Días después, su familia contó que Miguel cayó en una fiebre muy fuerte que le duró casi una semana. Su cuerpo estaba agotado y pasaba de estar dormido a delirar, despertándose a veces por la noche gritando, como si todavía pudiera sentir unos ojos rojos clavados en él. Aunque los médicos no supieron explicar qué le pasaba, lo que más le aterrorizó a Miguel no fue la enfermedad, sino la sensación de que esa criatura lo había seguido hasta su casa y que solo se fue cuando él ya no tenía fuerzas ni para sentir miedo. Entonces, ¿qué piensas? ¿Son estos clips reales, están escenificados o son filtraciones accidentales que tuvieron que ser retiradas? Deja un comentario abajo. No seas tímido para empezar debates. Nos encanta leer comentarios a medianoche. Y si este video te ha inquietado, te ha dejado sin descanso o simplemente te ha hecho cuestionar el mundo un poco más, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos la próxima vez.